El 90% de las personas nunca será rica. No importa cuánto trabajen. No importa cuántas horas hagan extra. No importa cuánto se esfuercen. Y lo más impactante, muchos de ellos creen que están haciendo todo bien. Estudiaron, consiguieron empleo, trabajan duro, son responsables. Entonces, ¿por qué siguen estancados? La respuesta no es falta de esfuerzo, es falta de educación financiera estratégica. Y hoy vas a entender exactamente por qué. 1. El programa invisible. Desde que somos niños, seguimos un guión preestablecido. Estudia. Consigue buenas notas. Busca estabilidad. Consigue un empleo seguro. Nunca nos dicen, aprende sobre inversiones. Aprende cómo funcionan los impuestos. Aprende cómo crear activos. La escuela te prepara para ser trabajador, pero casi nunca te prepara para ser dueño. Y aquí empieza la diferencia entre el 90% y el 10%. El 90% vende tiempo. El 10% compra tiempo. 2. La carrera silenciosa. Imagina a una persona promedio. Gana dinero cada mes. Paga alquiler o hipoteca. Paga comida. Paga transporte. Paga tarjetas. Y lo que sobra, si sobra algo, lo gasta. Eso no es libertad financiera. Eso es supervivencia organizada. Y cuando aumenta el salario, aumenta el estilo de vida. Nuevo carro, mejor teléfono, más suscripciones. Pero la estructura financiera sigue siendo frágil. Eso se llama inflación del estilo de vida. Y es una de las razones más silenciosas por las que el 90% nunca acumula riqueza. 3. La ilusión del éxito. Vivimos en la era de la apariencia. Redes sociales llenas de viajes, autos de lujo, ropa de marca. Pero muchas veces es deuda. El sistema de consumo está diseñado para que quieras más grande, más nuevo, más caro. El problema no es comprar. El problema es comprar antes de invertir. Los ricos usan el consumo como recompensa. La mayoría lo usa como escape emocional. 4. La diferencia clave. El 90% piensa, ¿cómo puedo ganar más dinero este mes? El 10% piensa, ¿cómo puedo crear ingresos que no dependan de mi tiempo? Esa pregunta cambia todo. Ingresos activos versus ingresos pasivos. Trabajo versus activos. Salario versus flujo de efectivo. Un activo puede ser un negocio, una inversión, propiedades, contenido digital, algo que genere dinero incluso cuando no estás trabajando. El 90% depende de una sola fuente. El 10% construye múltiples. 5. ¿Cómo salir del 90%? No necesitas millones para empezar. Necesitas cambiar el orden de tus decisiones. Primero, aprende educación financiera básica. Segundo, controla tus gastos. Tercero, invierte aunque sea poco. Cuarto, construye una segunda fuente de ingreso. Quinto, piensa a 10 años, no a 10 días. La riqueza no es un evento. Es un proceso repetido durante años. El sistema no va a cambiar para ayudarte, pero puedes aprender a jugarlo mejor. La pregunta no es si el 90% nunca será rico. La pregunta es, ¿vas a seguir actuando como el 90%? ¿O vas a empezar hoy a pensar como el 10%?